Gloria al nombre de Jesucristo. El tema del estudio: cómo restaurar el patrón apostólico en la iglesia. ¿Por qué eso es tan importante? Abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Y fíjense que eso es tan importante, vamos a probarlo con la Biblia ahora, porque es una demanda de Dios para su pueblo. No es si nos gusta a nosotros, no nos gusta. Aquí el que se convirtió de verdad, los gustitos suyos se enterraron en el agua del bautismo. Ahora el que vive es Cristo en usted. ¿Cuántos se mueven en ese ambiente? Levanten la mano los que se mueven en ese ambiente. Ese es el reclamo de Dios, ¿verdad?, para el pueblo del Señor. Y aquí dice lo siguiente: Apocalipsis 2, verso 4. En una carta a la iglesia de Éfeso, iglesia apostólica fundada por Pablo: tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, a menos que te hubieses arrepentido. Fíjese el llamado del Señor. Eso está ocurriendo cuando está terminando ya el primer siglo de la era cristiana, la edad apostólica terminando, año 96. Juan exilado en la isla de Patmos, creyendo que todo se acabó, y no se había acabado, estaba empezando para él, al lado de lo que él vive. Anciano completamente, pero dice que en la vejez todavía darían fruto llenos de savia y de vigor. Así que el que esté tan viejo que ya no puede hacer nada, haga el favor de váyase para el cielo. Avanza hasta que se pierda aquí abajo. Sonríase, que el Señor le ama. Porque aquí hay que dar fruto hasta el último segundo. Que en el último segundo se saca un aleluya, que si hay un inconverso se convierta. Hasta el último segundo. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí estaba Juan, anciano, solito, ahí exilado, cuando se le presentó el Señor y le trajo el Apocalipsis y revelación de Jesucristo para todos nosotros. Pero en el capítulo 2 viene este mensaje a la iglesia de Éfeso, que es iglesia apostólica fundada por Pablo, por ahí por el año 60. Una iglesia poderosa. El que lee la carta a los Efesios puede ver claramente, iglesia con conocimiento profundo de la palabra, con manifestación de todos los dones del Espíritu, todo el mundo con el bautismo del Espíritu. Era algo tremendo. Sin embargo, ahora en el 96, 36 años más tarde, la llama a arrepentirse. Alabe lo que el Señor le ama. Y le escribe esa carta: tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor. Y le dice: vuelve a las primeras obras. Fíjense que el llamado del Señor es: vuelve al patrón apostólico que dejé a Pablo, a Pedro y a todos ustedes. Vuelve a las primeras obras o te quito como iglesia. A menos que te arrepientas, le dijo. Es algo serio que una iglesia apostólica mandarle un mensaje como ese, pero no vino de parte de Santiago ni de Juan, vino de parte de Jesucristo, derechito del cielo hacia el Señor, del Señor hacia esa iglesia. Quiere decir que ese es el mensaje para todos nosotros, porque Apocalipsis y revelación de Jesucristo hasta que se dé el último amén aquí abajo. Vamos a dar el último amén pronto, alaba lo que él vive. Cuando suena trompeta y volemos, hasta ahí esté en pie este llamado tan tremendo. Vuelva a las primeras obras. Jesús no acepta otra cosa que no sean las primeras obras. No acepta otra cosa que no sea un primer amor con Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? No es cualquier amorcito, es un primer amor. No se van a los bobitos, ustedes saben lo que eso quiere decir. Alaba lo que Él vive. El que tuvo un primer amor sabe que en esos días no pensaba nada más que en esa persona, y se desayunaba pensando en esa persona, y se lavaba los dientitos por la mañana pensando en esa persona, y se acostaba a dormir adelante soñar con esa persona, y quería tener todo el tiempo a su lado esa persona. Ese es el cristianismo, pero el novio es Jesús. Alaba lo que Él vive. Esta es una religión muerta. Sonríase, que el Señor le ama. Ni evangelio muerto y mundano. Esto es un primer amor con Jesucristo, donde tenemos al Señor en la mente todo el tiempo y nuestro único anhelo de vivir es servirle a Él. No se le vaya el gozo ahora que estamos empezando. Alabe lo que Él vive. Bendito sea Jesús. Y reclama en forma tan seria a Éfeso
Que fíjese que el reclamo es ahí. O vuelves a las primeras obras, lo que había al principio en la iglesia apostólica, o quito tu candelero de tu lugar, que es como decirle, te quito como iglesia. Ahora, ¿qué le pasó a Éfeso? Parece que no se arrepintieron. Pero cuando las invasiones mongólicas en ese territorio destruyeron todo el territorio, incluyendo la iglesia, y lo que queda de la iglesia de Éfeso hoy en día es una ruina, paredes ruinosas y un mangle pestilente, en palabras no tan lindas, un mangle apestoso, como recuerdo de lo que cuesta apartarse del primer amor. Alabe lo que él vive. Sea bendito, mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Que sí, que cuando entramos en este estudio ustedes entienden lo decisivo del estudio, porque es un reclamo del Señor con una sentencia de que o lo hace o te quito. Mire lo que le dice a Éfeso, mira bien de dónde has caído. La consideraba caída como iglesia. Sonríase, que el Señor le ama. Se puede caer a alguien, pero si mira para arriba, Señor, ayúdame, el que levanta lo levanta. Es cuestión de lanzarse a la batalla unido con Él. En palabras sencillas, entonces, el estudio nos va a traer los detalles de lo que son las primeras obras, a las cuales tenemos que volver, porque es una demanda de nuestro jefe, del Señor Jesucristo. Él no se conforma con nada menor, hermano. Fue muy grande el precio que Jesús pagó por nosotros. No fue cualquier cosa lo que Él hizo. Se dejó matar por usted y por mí. Murió en muerte de maldición, en muerte de vergüenza. Fue hecho pecado por culpa nuestra. Fue hecho maldición por culpa nuestra. Se dejó atravesar las manos con clavos, el costado con una lanza impía, la espalda hecha pedazo por el látigo de Roma para conquistar la enfermedad. Fue grande lo que Jesús hizo. Es natural que demande ahora, hermano. Nosotros no hemos hecho gran cosa, pero él hizo algo demasiado grande. Es natural que demande de nosotros. Pero creo que es un privilegio obedecer al Señor y hacer algo a toda la plenitud de su voluntad para Él. ¿Cuántos le aman? En una ocasión Él dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Entrando inmediatamente en las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras en las cuales se había descuidado Éfeso en alguna forma? No dice ahí cuál es el descuido, pero algún descuido había. Cuando Jesús las amonesta en una forma tan agria y tan seria. Las primeras obras. Primero, la base de todo, bautismo de Espíritu Santo. Hay evangélicos que no creen en eso, hermano. Yo no sé en qué Cristo han creído, ni qué Cristo nuevo han fabricado. Alá lo que le ama. Pero el que no cree en eso tiene un Cristo distinto, no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 3, verso 11. No se enoje, que yo le amo. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista. Juan vino a presentar al Mesías. Y lo primero que habla de Jesucristo, lo primero que habla de Jesús, mire si esto es importante, es bautismo Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene en pos de mí es más poderoso que yo, en que los zapatos del mismo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Sin eso, hermano, no hay iglesia de Jesucristo. Bueno, hay un evangelio cómodo, un evangelio moderno, un evangelio superficial, un evangelio muerto, una religión más. Hay una religión evangélica, pero Jesucristo no es religión, ni tiene parte con ninguna religión. Él es único Salvador y a Él hay que adorar y en Él hay que vivir y con Él hay que andar. Esto no es religión, la religión está harta la tierra ya. Esto es amistad estrecha con Jesús, un caminar con Él. Y en ese caminar con Él hay que andar lleno del Espíritu Santo. Sonríase, el Señor le ama. Y si usted no tiene el bautismo, no se ponga triste, reclámelo, que el Señor no falla en dárselo, porque dice la Biblia que si los padres de la tierra, que no somos muy buenos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si a Él se lo pedís. Eso es tan sencillo. En cualquier segundo Dios bautiza al que tiene anhelo en su corazón de esta bendición.
El que está mal, hermano, no es exactamente el que no lo tiene, es el que no lo tiene ni le interesa. El que no lo tiene y ya se llena la boca justificándose y dice, eso era para los apóstoles. Eso es una mentira monstruosa y los mentirosos no entran en los cielos. ¿Alablo que el Señor le ama? Lo primero que Juan habla de Jesucristo es bautismo Espíritu Santo. No me diga que eso era para aquellos días nada más. Jesucristo no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado y la Biblia tampoco ha cambiado. Está aquí íntegra. Íntegra. El Nuevo Testamento está intacto como los apóstoles lo escribieron. Si eso era para los apóstoles nada más, ¿para qué Pablo doctrina sobre eso? Arranque esa página y échela al cesto de la basura. Nada de lo que él vive. Esa es la base de la iglesia, la base del cristianismo, la base de la victoria de la iglesia. En este mundo actual, hermano, depravado, corrompido, lleno de violencia, lleno de tanto conocimiento científico, un evangelio histórico no funciona. No puede hacer nada por la gente. Aquí tiene que ser un evangelio como el que dijo Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Alaba lo que él vive. Ese es el evangelio. Que vieron un hombre deshecho como vino en la campaña El Limón, con 3 fracturas en la columna vertebral y alcohólico, y un dinero aquí para bebérselo en alcohol esa noche. Y sube a la plataforma, este dinero ya no es para alcohol, soy libre, no siento deseos de beber. Y la columna está nueva y tenía 3 fracturas, no podía mover, y se dobló y pegó con las palmas de las manos en el piso de la plataforma. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermano. La humanidad está harta de religión, hermano. La religión no ha podido hacer nada, lo hizo todo Jesucristo ya en la cruz. Hay que presentarle a un Cristo que salva y que sana y que llena de Espíritu Santo a los seres humanos para que no sean ya los de antes, sino nuevas criaturas. Si Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, si no nace de nuevo del agua y del Espíritu, con todo y ser doctor de la palabra no entra, mijo. Alá, lo que él vive. Podemos tener más letras que Gamaliel, y si no estamos llenos del Espíritu, hermano, están las cosas malas. Pablo doctrinó y dijo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Eso es para toda la dispensación de la gracia. Cuando suena la trompeta, se acabó. Seremos igualitos a Jesús. ¿Cuántos van a tener esa bendición tan linda? ¿Cuántos te levantaban más y decir, yo voy a ser igualito que tú? Igualito, igualito. Por dentro y por fuera, nada de lo que él vive. Igualito. Sea glorificado el Señor. Lo primero que Juan habla de Jesús es él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y lo último que Jesús habló aquí en la tierra fue bautismo Espíritu Santo. No me lo creas si no se lo pruebo con la Biblia, ni a mí ni a nadie. Sonríase, que el Señor le ama. Si alguno habla, dice que tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Y si usted no puede hablar conforme a la palabra de Dios, pues no hable nada. Que más vale un mudo prudente que no uno con la lengua larga imprudente. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Fíjense que aquí estamos en un pasaje donde ya Jesús resucitó de entre los muertos y lleva 40 días resucitado. Está a punto de irse al cielo en su cuerpo de gloria. Ya no es el hijo de María, ahora es el unigénito del Padre. Hay gente que todavía se cree que el hijo de María está vivo. Ese murió en la cruz llevando el pecado. Su cuerpo, ese cuerpo que nació de María, lleno de pecado, fue sepultado, muerto. Y cuando la gloria del Padre resucitó, eso desapareció. Salió para afuera del sepulcro el Cristo glorificado. Que no es hijo de nadie, nada más que del Dios vivo. Alaba lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Sama! Ese es Cristo el que está ahí, 40 días después de la resurrección, dando las últimas instrucciones. Bueno, las últimas instrucciones deben ser algo serio. Mire lo último que dijo. Y estando juntos, les ordenó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Mire lo que está hablando, bautismo Espíritu Santo. Y lo que le dice, no se me muevan de Jerusalén, ni Pedro, tú, ni Juan, Santiago, no, quietecitos todos ahí, hasta que reciban el poder de arriba, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quiere decir que no lo dejó ni predicar hasta que no los llenaba del Espíritu.
Mientras él estuvo con ellos ahí, pegadito de ellos, los envió con unción para echar fuera demonios, sanar enfermos, anunciar la palabra. Pero ahora le dijo, quietecito, ni abra esa boca, Pedro, que yo sé lo que tú das. Ahora lo que él dice. Ahora espera que descienda de arriba el Consolador y lo llene, y entonces abrirás la boca. Mire lo decisivo de eso, que ni ministerio puede haber si no hay bautismo Espíritu Santo. No se enoje que yo le amo. Si usted es un ministro, pastor, evangelista, y no tiene el bautismo del Espíritu Santo, enciérrese con el Señor como hizo Saulo de Tarso, 3 o 4 días sin comer ni beber, sonríase que yo le amo, hasta que lo bautice. Hasta que lo bautice, vas a salir echando humo hasta por las orejas. Bendito sea Dios. En la Biblia nos muestra cómo es que se consiguen las bendiciones de Dios. Aquí hay que pelear la buena batalla de la fe. El reino de los cielos hace fuerte, los violentos lo arrebatan. No es violencia en esto de afuera, es violencia en el espíritu, que entramos en la batalla espiritual y nos damos un paso atrás hasta que Dios no nos bendice. Como Jacob, hasta que no me bendiga, no te suelto. Y no lo soltó. Y el Señor lo había fulminado, pero se gozaba en que Jacob peleara con él por bendición. ¿Alaba lo que él vive? Fíjense lo que luego habló el Señor. Verso 5. Juan a la verdad bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de él. Fíjense lo último que está enseñando, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de esto, pero mientras no llegue eso, no se me muevan en Jerusalén. Y estaba todo el mundo ahí orando, 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 orando. Y el Señor ha mostrado en muchas ocasiones, estaban en ayuno por la palabra. ¿Por qué podemos saber que están en ayuno? Mateo 9:15, Jesús le dijo que mientras estaban de boda, caminando con él, no tenían que ayunar. Pero dijo, pero en cuanto yo sea quitado, ayunarán. Se le fue el gozo a Pedro. Ah, no, es lo que él dice. Y ahí el Señor iba a ser quitado. Ahí fue que se fue a la diestra del Padre. Y ahí ellos se acordaban muy bien de la orden. En cuanto yo sea quitado, ayunarán. Y ahí estaban, en el aposento alto, en oración y en ayuno, clamando, gimiendo. Hubo 10 días de guerra, 10 días de guerra. Desde el 40 días que se iba el Señor hacia el cielo hasta el 50 que fue Pentecostés. Fíjense cómo se conquistan los avivamientos. Oración y ayuno y todo el mundo ahí. Y ahí, y ahí, y ahí, hasta que caiga el poder. Sonríase que el Señor le ama. En el verso 8 está lo último que habló. Ahí no habló nada más. Pero tampoco añadió nada nuevo, es lo mismo. Le repitió eso 3 veces. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Dice que le dijo, quieto en Jerusalén, ni hablen, a orar y ayunar ahí, cabezones, alabados a Dios. Pero cuando descienda el poder y los llene, a testificar arriba y abajo. Ya se lo había enseñado antes, abrirán la boca, pero yo las llenaré. Dice que Jesús se iba, pero volvía en la persona del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, dice la Biblia. Volvía en la persona del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en 3 divinas personas, pero es un solo Dios. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Alaba lo que él vive. Donde está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo. Aquí está el Espíritu Santo ministrando, trayendo la palabra. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Se mueve en este lugar, se mueve allá arriba, se mueve aquí, se mueve acá. Aquí está. Bendito sea tu nombre. Pero yo puedo decir, Cristo está aquí, seguro que está aquí. El Padre está aquí, precioso es el Padre. Aquí está todo Dios. Donde está uno, está todo Dios. Alaba lo que le llama. Lo último que habló fue eso. Y fíjense en algo muy, muy inquietante en esta enseñanza. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos, no antes. Si para ser testigo nada más de Jesús, para ser, no es testigo de Jehová, testigo de Jesús. Cuídese. Si para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu, ¿cómo será para ser pastor? Sonríase que el Señor le ama.
o para ser evangelista, o para ser maestro de la palabra, y aún más para ser profeta o apóstol, que son ministerios aún más altos. Para ser ministro, tener ministerio, uno de los 5 ministerios, hay que ser lleno del Espíritu. Para ser creyente, hay que ser lleno del Espíritu. Nadie es creyente si no es lleno del Espíritu. Es que eso está en la Biblia. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es eso? Bautismo Espíritu Santo. En mi nombre echarán fuera demonios. Gente llena del Espíritu. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Gente llena del Espíritu. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esas son las primeras obras. Sonríase, que el Señor le ama. Alaba lo que Él vive. Hoy en día hay iglesias evangélicas que ni el pastor ni nadie tiene el bautismo del Espíritu Santo. Nadie. Cuando yo me convertí, comencé a visitar inmediatamente una iglesia evangélica en mi pueblo. En 2 meses que estuve, nadie me habló del bautismo del Espíritu Santo nunca. Nunca. Bueno, no me hablaron de bautismo en agua, menos me iban a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, esa no es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de los hombres, de las denominaciones, de las organizaciones humanas. Pero la iglesia no es de organizaciones humanas, la iglesia es del Espíritu Santo, la iglesia es de Dios. Y tiene que moverse en las primeras obras que Dios ha establecido, no hay otra. Alaba lo que Él vive. No hay otra. A Éfeso, y Éfeso la fundó Pablo. Dios no tiene favoritismo con Pablo, ni con Juan, ni con nadie. Aquí no hay favoritismo, no hay excepción de personas. Aquí todo el mundo es igualito, y el que quiera ser grande, hágase el más pequeñito y sea el siervo de los demás. Eso dice la Biblia. Quiere decir que Dios no tiene favorito. Dios sí ama a sus hijos y ama a su pueblo, pero como Padre sabio y prudente amonesta y da oportunidades de que nos corrijamos, y que se corrige y lo levante y le echa para arriba. Lo hizo con David, y David pecó con el pecado más feo que hay en la Biblia, es el de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, rey, profeta y sacerdote, pues se metió en el lugar santísimo y se comió el pan y no se murió. Alaba lo que Él vive. Si no tuviera tenido título de sumo sacerdote, mira, se mete ahí que hay muerto él mismo. Se metió para adentro y acabó con el pan, tenía hambre. Alaba lo que Él vive. Es un tipo de Cristo. Sin embargo, el pecado más feo que hay en la Biblia lo cometió Él, porque todavía vivía en este cuerpo. Por eso usted se explica por qué Jesús oró tanto, porque vivía en este cuerpo. Esta carne es más mala que el diablo. El diablo tiene que hacerle reverencia a la carne de nosotros y doblarse y decir: tú sí eres grande, carnecita. La Biblia lo dice: el sentir de la carne es muerte. Y el sentir de la carne, dice, es enemistad contra Dios. Y dice, no puede jamás adaptarse a la ley de Dios, no puede hacerlo, no puede. Qué cosa tremenda, y vivimos ahí. Ahora lo que Él vive. Por eso usted ve que Jesús, cuando era muy de noche, estaba en el monte orando, arriba. Pedro y Juan roncando y Él orando arriba. Y después se amanecía en ocasión la noche entera, vigilia. Y cuando el culto estaba en su apogeo, echaba fuera a los discípulos, echaba fuera las multitudes y se metía al monte a orar. Muy inteligente el maestro. Él vivió en este cuerpo de carne, supo lo que ala esta carne, tanto que en Getsemaní Jesús oró y dijo: Padre, aparta de mí esta copa. Y le dijo a los discípulos: mi alma está triste, mortalmente triste. Hermanos, son cuestiones de este afuera. Lo que pasa es que el hombre espiritual, lleno de Dios y de oración profunda, seguido dijo: pero no como yo quiera, Padre, como tú quieras, no mi voluntad, sino la tuya. Y se tiró de rodillas y entró en una agonía de oración que se bañó sudor. Ahí aplastó los poderes del diablo y el alón de esta carne. Esta carne era más fuerte que la fuerza de gravedad de la tierra. Alaba lo que Dios le habla. Por eso, nosotros que estamos aquí tenemos que ver eso y cuidarnos, no descuidarnos en la oración nunca, porque Jesús lo dijo: ora para que no caigas en tentación. Y Pedro no oró aquella noche y cayó cual largo era, y Juan también, y todos corrieron y huyeron y abandonaron al maestro. Y el peor fue Pedro. Pedro lo hizo casi como Judas, lo negó, blasfemó, juró en vano y dijo: no conozco a ese hombre. Y Jesús mirándolo cara a cara. Mire lo que es esta carne y lo que cuesta si no oramos.
Nos volvemos en días un Judas más. Sonríase que el Señor le ama. Pero para ese veneno tenemos el antídoto, la oración. Sin oración, hermano, no hay iglesia de Jesucristo y ni hay nuevas criaturas. Alaba lo que le ama. Lo último que habló fue eso: recibiréis poder. Esta es una iglesia de poder. Esta no es la iglesia del mundo. Esta no es la iglesia de la carne. Esta no es la iglesia del modernismo. Esta es la iglesia del poder de Dios, que donde quiera esta iglesia se mueve, los demonios tienen que irse. Bendito sea Jesús. Esta es la iglesia que es la luz del mundo. Jesús se lo dijo a Pedro: ustedes son la luz del mundo. Pero ahora, cuando los llena del poder en Pentecostés, ahora era que verdaderamente ellos eran luz del mundo, porque la luz entró dentro de ellos. Podían alumbrar. Pero es decisivo, hermano, es un reto que todo el mundo esté lleno del Espíritu. Y no hay reto más grande para el hermano pastor que en su iglesia no haya nadie sin el bautismo. Nadie. Y en esta época, cuando una teología evangélica que salió de lo más profundo del abismo dice: esto era para los apóstoles. La Biblia dice, Hechos capítulo 2, verso 17, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros jóvenes, y vuestros ancianos, y siervos serán llenos del Espíritu y profetizarán y tendrán visiones y soñarán sueños, llenos de la gloria de Dios. Y mientras esa teología evangélica, satánica, eso era para los apóstoles. Dios quiera se arrepientan a tiempo. La Biblia dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Y Jesús dice: y harán mis obras y aún mayores que estas harán. ¿Cómo se pueden hacer las obras de Jesús y mayores si no está lleno del Espíritu Santo uno, para que el Espíritu Santo las haga? Usted y yo no vamos a hacer ni mayores ni menores tampoco, pero el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu y sujetarnos a Él y humillarnos a Él y reconocerle a Él en todas las oraciones: yo soy incapaz, yo soy insuficiente, yo no puedo, tú sabes que tú dijiste que yo era inútil, pero hazlo tú a través de mí. Ahí Dios obra. Dios obra con gente que son pobres en el Espíritu. Reconocemos lo que somos, siervos inútiles, y dejamos a Dios que obra a través de nosotros. Ahí está la victoria. Pero cuando el hombre se pone muy grandote y se cree que ya es algo, y que ya tiene tanta letra, y ya tiene tanta cultura, y ya tiene tanta teología, que él lo quiere hacer, lo daña todo. Lo daña todo. Alaba lo que él vive. Esta obra es del Espíritu. Y el Espíritu trabaja a través de gente con letra, como Pablo, y a través de gente que no tenía primer grado, como Pedro. Sonríase, que el Señor le ama. No menosprecie al que no tenga letra, ni menosprecie al joven. Y en esta época no menosprecie al niño, porque sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. ¡Aleluya! Pero yo me convertí. Mis hijas tenían 5, 6, 7 años. Yo clamé y Dios me las bautizó a las 3 con el Espíritu Santo. Y se arrodillaban al lado mío y lloraban en lenguas al lado mío. 15, 20, 25 minutos ahí sin parar, ahí en lengua, los ojitos cerrados, con lagrimitas en los ojos, ahí en lengua, en lengua. Y yo no oraba porque yo me gozaba tanto mirándola que no podía orar yo. Alaba de lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Pero es la profecía de esta época. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas. No dice la edad. Yo me acuerdo de un pastor en un campo de Puerto Rico, esa gente espiritual profundo en el Señor, que su nene tenía 3 años y danzaba en el espíritu hablando en lengua. Que era una gloria, hermano. Y conozco iglesias en mi país que todos los niños tienen el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo y creerlo y buscarlo para que los niños entonces sean instrumentos de Dios también. Esta es la época final, hermano. Dios va a usar todo: niños, jóvenes, varones, mujeres, viejos y viejas. Sonríase, que el Señor le ama. Bueno, sonríase las damas que tengan 70, 80 años. ¿Cuánto tenía Sara cuando dio a luz? Y no solo dio a luz, sino que amamantó al nene también. Alablo, que el Señor le ama. ¿Que eso las mujeres jóvenes hoy en día no lo hacen? Sonríase las damas, no me miren mal, que yo les amo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que todo es posible para el que cree, si tan solo puedes creer
todas las cosas te son posibles. No se sienta inferior. No tenga un complejo de inferioridad que es un diablo. Usted lo fuera. Esté tranquilo, ahí seguro. Usted no va a hacer nada, el que lo va a hacer es el Señor a través de usted. Si usó a la mula de Balán, ¿no te puso a ti? Alabe lo que le ama. Bendito sea Dios. Mira, hermano, hay gente que se extraña y hay países que yo voy que tienen temor a que se envíe un pañito ungido o a que yo diga, montones se sanan al tocar la revista La Fe en Marcha de nuestro ministerio. Pero hermano, eso es bíblico. Lo que yo no voy a decir que la revista sana ni que el pañito sana, no soy tan disparatero como eso. Pero eso hasta la sombra de Pedro, eso no es materia, eso no existe. Y hasta la sombra de Pedro usó para sanar enfermo. Usa cualquier cosa, pero es él quien lo hace. ¿Cuántos alaban al Señor?